Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. El día de hoy veremos el caso de una madre que después de recoger a su hijo en el kinder notó en él un comportamiento extraño. Además de que ciertas partes de su cuerpo estaban enrojecidas y el niño decía que alguien lo había tocado. Este es un caso que no pudo haberse resuelto a través de un acuerdo reparatorio debido a que se trata de un delito que se persigue de oficio y por lo tanto ahora debe llevarse a cabo la etapa de juicio oral. Sean bienvenidos a un capítulo más de su serie Juicios Orales, Justicia Diferente. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Gracias. Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra del señor Alfredo Parra Barba por el delito de abuso sexual agravado. Se le pide a la audiencia guardar el debido respeto. Gracias. A fin de dar inicio a la audiencia, solicito al agente del Ministerio Público proceda a presentarse. Gracias, señoría. Fernando Cárdenas Uribe, en carácter de fiscal. Por la defensa, ¿quién se presenta? Buenas tardes, su señoría. La licenciada Margarita Hernández Montes de Oca. ¿Es cuánto? ¿Quién lo acompaña es el acusado? Es correcto, su señoría. Le pido, por favor, proporcione su nombre completo. Alfredo Parra Barba. Una vez que el tribunal se percata que están dadas todas las condiciones para iniciar la presente audiencia, se declara su apertura. Agente del Ministerio Público, el tribunal escucha su alegato de apertura. Gracias, señoría. Señoría, el caso que le presenta la Fiscalía el día de hoy es un lamentable asunto de abuso sexual infantil. El señor acusado, Alfredo Parra Barba, aprovechándose del cariño y la confianza que le tenían sus alumnos en un kinder, abusó sexualmente de un menor. Se acreditará ante usted a la madre del menor, quien se percata de esto el propio día 23, cuando después de recogerlo a la escuela e ir a la casa de su familia y notar al niño un tanto distante, lo lleva al baño y se percata que tiene el pene enrojecido. Usted escuchará también el testimonio de la psicóloga, quien le dirá que este niño sufrió abuso sexual. De igual manera, contamos con la expertise de la perito médico, quien informará muy claramente cuáles son los motivos por los que el menor presenta este tipo de escoriaciones y de hematomas tanto en el pene como en el glúteo respectivamente. La Fiscalía acreditará ante este tribunal el actuar ilícito del hoy acusado, el grandote del tambor, como lo identifica nuestra víctima. Es cuanto. La defensa tiene la misma oportunidad. Escucho su alegato de apertura. Muchas gracias, su señoría. Ya escuchamos cuál es la situación que nos hace referencia el fiscal. Efectivamente hay un menor que refiere ser abusado, pero no así por mi representado. Toda vez que mi representado, como usted lo puede constatar en este momento, no tiene la media afiliación que hace en este caso la Fiscalía. Yo le solicito a usted, su señoría, y le ruego que ponga atención a todos y cada uno de los medios de prueba que esta defensa va a aportar. En primer caso, solicitamos el ateste de la directora del kinder. Es cuanto, señoría. Gracias. Tome asiento, por favor, señorita defensora. Después de escuchados los alegatos de ambas partes, vamos a dar comienzo a la producción de la prueba. Primero la prueba de la Fiscalía. Solicito la presencia en el estrado de Susana Aguirre Mendoza. Gracias. Por favor, tome asiento. Con el propósito de que se presente, le solicito manifieste su nombre completo. Mi nombre es Susana Aguirre Mendoza. Agente del Ministerio Público, el tribunal ha realizado las advertencias y protestas de ley. Inicie su interrogatorio, por favor. Gracias, señoría. Buenos días, señoras. Buenos días. ¿Le podría decir, por favor, al tribunal a qué se dedica usted? Yo soy secretaria de medio tiempo. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Nada más tengo uno. ¿Qué fue lo que sucedió el día de los hechos? Yo fui por mi hijo, como siempre lo hago, a la 1:30 al kinder. Pero vi al pequeño muy raro, no quería jugar, estaba distraído. Posteriormente él me dijo que quería hacer del baño y pues lo acompañé al baño. Y cuando fuimos al baño, pues entonces vi su parte, su pene, que estaba
y irritado, y él me dijo que le molestaba mucho. Me fui a una farmacia, ahí había un consultorio médico. Cuando la doctora lo revisó, me comentó que mi hijo había sufrido abuso sexual y que lo tenía que llevar a un especialista y que acudiera a las autoridades. Después de que salimos de la doctora, yo lo abracé, ¿no? Y le dije que todo estaba bien y que me dijera si había pasado algo. ¿Qué le contestó al niño? Que el grandote lo había tocado, el señor del tambor, mamá. Eso me dijo. ¿Le comentó algo más la doctora a la que fue a ver usted? Me dio una pomada para las rosaduras que tenía, pero que si era necesario que lo llevara con un especialista para que me dieran un diagnóstico certero. Si usted tuviera a la vista esa receta, ¿la podría reconocer? Claro que sí. Solicito autorización para mostrar en la pantalla de esta sala de audiencias la receta a que he hecho referencia. Adelante. Es correcto. ¿Qué es lo que tiene usted a la vista en la pantalla? La receta médica que me dio la doctora ese día. ¿Por qué está usted segura que esa es la receta? Porque viene ahí la pomada que se tenía que poner. Inclusive usted ahí puede ver la fecha. Después, ¿qué hizo usted? Llegamos al Ministerio Público y entonces pasé con una psicóloga y con una doctora, y ahí la doctora lo revisó y la psicóloga le hizo un estudio, y posteriormente a mí me dijeron que efectivamente mi hijo había sufrido de abuso sexual. Después de presentarse en el Ministerio Público, ¿a dónde se dirigió? Posteriormente me fui a mi casa y me puse a ver fotografías. Vi una fotografía, mi hijo fue abanderado de la escolta porque tiene un buen promedio en el kinder. Y entonces me percaté cuando estaba viendo esa fotografía que efectivamente había un señor alto y estaba tocando el tambor. Y entonces me percaté que lo que mi hijo me estaba diciendo era real. Sí existía el señor del tambor y que mi hijo no me podía haber estado mintiendo y que habían abusado de mi hijo. Y entonces en ese momento lo único que pude hacer fue romperme, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué calidad humana puede haber para que le hagan eso a un niño de 5 años? La fotografía que usted refiere, ¿qué hace con ella? La fotografía inmediatamente la llevo al día siguiente al Ministerio Público. Si usted tuviera a la vista esta fotografía del tambor, ¿la podría reconocer? Sí, claro que sí, la podría reconocer. Solicito autorización para mostrar en la pantalla de esta sala de audiencias la fotografía que hace referencia a la testigo. Autorizado, continúe. Gracias. Es correcto, señora. Bien. Gracias. Por favor. Señora Susana, ¿le puedo decir al tribunal qué es lo que tiene a la vista usted en la pantalla? Es la fotografía que vi ese día donde se muestra al señor Alfredo tocando el tambor. ¿Es cuánto, señoría? Le pregunto a la defensa si va a contrainterrogar. Es correcto, señoría. Gracias. Adelante. Buenas tardes, señora Susana. Le voy a hacer una serie de preguntas. Después del día de los hechos, usted llevó al niño al médico. ¿Por qué razón lo llevó al médico? Lo llevé porque cuando yo veo y lo llevo al baño, veo que mi hijo tiene el pene rosado, inclusive él me manifiesta que tiene ardor. ¿Y al médico que lo lleva es un médico especialista o es un médico genérico? Es un médico genérico. Que no tiene ninguna especialidad en la rama. Nada más contésteme sí o no. No. Usted refiere que usted trabaja, ¿es correcto? Correcto. ¿Que nos puede dar su horario de trabajo? Mi horario de trabajo es de 8 a 1 aproximadamente. De 8 a 1. ¿Usted refiere que su niño es abanderado? ¿Usted ha ido a esas clases, ha visto cómo se llevan la dinámica de esas clases de música? No. No. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. ¿Va a reinterrogar, fiscal? No, señoría. Señora Aguirre Mendoza, ha concluido su intervención en esta audiencia. Usted puede permanecer en el área destinada al público o abandonar esta sala según usted lo decida. Ok.
Solicito la presencia de Paulino Sosa Murillo. Gracias. Tome asiento, por favor. Gracias, su señoría. Agente del Ministerio Público, he realizado las advertencias y protestas de ley al declarante. Inicie su interrogatorio, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede decir al tribunal a qué se dedica usted, por favor? Agente de investigación con 5 años en la corporación. ¿Cuál fue su intervención en el presente caso? Yo fui el encargado de presentarme en el domicilio donde se encuentra el Jardín de Niños Libro de la Selva, con el fin de tomar algunas fotografías para tener un panorama general. Y bueno, pude determinar que todos los salones no tienen cortinas, excepto uno, el salón en donde se guardan los instrumentos y también funge como bodega. ¿Qué investigó usted respecto a las llaves? Que había 2 juegos de llaves, unas que siempre estaban en la dirección y otras que tenía siempre el maestro de música, en este caso el señor Alfredo Parra Barba. Agente Sosa, ¿realizó alguna entrevista en esta investigación? Me entrevisté con la directora y fue la que me dio estos argumentos de que había 2 juegos de llaves. ¿Le dijo cuál era el mecanismo para acceder al segundo juego de llaves que estaba en la dirección? Solamente tiene acceso a ese juego de llaves ella o tiene que pedir autorización a alguien, pero regularmente solo las usa ella y el otro juego de llaves siempre permanece en las manos del señor Alfredo. Gracias. ¿Es cuántos? Señorita defensora, ¿va usted a contrainterrogar? Si me lo permite, su señoría, muchas Adelante. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acaba usted de hacer de manifiesto que en toda la escuela hay únicamente una bodega y esa bodega tiene cortinas. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí, gracias. Ok. ¿Cuál sería el requisito para que me prestaran las llaves o cualquier otro maestro de él? Pedir previamente autorización a la directora. ¿Puede tener acceso a cualquier persona? Sí. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señoría. Con permiso. Tome asiento. ¿Va usted a reinterrogar, fiscal? No, señoría, ¿es cuánto? Agente Sosa, ¿ha concluido su intervención en esta audiencia? Con permiso. Solicito finalmente la presencia de Rosario. Tome asiento, por favor. Gracias. A fin de que se presente, proporcione su nombre completo. Rosario Segura Sánchez. Muy amable agente del Ministerio Público, escuchamos su interrogatorio. Ha sido ya advertida y protestada la testigo. Gracias, señoría. Buenas tardes, perito. Buenas tardes. ¿Podría explicarle al tribunal cuál fue su intervención en el presente asunto? Claro que sí. Mi área de trabajo es la psicología. Me entrevisté con la señora Susana Aguirre, así como con el menor. En las entrevistas que tuvimos pude concluir que el niño tiene signos de abuso sexual que son típicos y alteraciones en su desarrollo psicosexual también. Gracias. ¿Es cuánto? Le pregunto a la defensa si va a contrainterrogar. No, señoría, muchas gracias. Doctora Segura, ha concluido su intervención en esta audiencia. Ha rendido su declaración la psicóloga, quien señaló en sus conclusiones que el niño presentaba alteraciones en su sano desarrollo psicosexual, además de síntomas típicos en niños que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Continuamos. Ha culminado el desahogo a los medios de prueba de la Fiscalía y damos comienzo con el desahogo de los medios de prueba, pero ahora de la defensa. Solicito la presencia en el estrado de Leticia Ramírez Acosta. Por favor, diríjase al estrado, tome asiento. A fin de que se presente, proporcione su nombre completo, por favor. Leticia Ramírez Acosta. Señorita defensora, la testigo ha sido ya advertida y protestada. Es un momento de realizar el interrogatorio directo. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir cuál es el motivo de su presencia aquí? Como directora del kinder, el maestro Alfredo Parra es un gran profesor. En los 15 años que lleva trabajando con nosotros, jamás habíamos tenido queja alguna de él. ¿Y siempre ha tenido un comportamiento de alguna manera recta el profesor? Adecuadamente. Refieren que dentro de la escuela hay un cuarto que lo denominan como bodega y que esta bodega tiene cortinas. Ajá. ¿Nos puede explicar por qué tiene cortinas esa bodega? Son para tener un poquito de pues que los niños no entren a ese cuarto, pero de ahí en fuera no tiene un motivo aparente. ¿Cuántos juegos de llaves hay de esa bodega? Solo 2. 2. ¿Quién los tiene? El profesor y una servidora. ¿El maestro se lleva sus llaves, esas llaves de la bodega, a su casa o las debe de dejar en la dirección al momento en que termina sus labores? No, él las deja. Son exclusivamente para la escuela.
Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Agente del Ministerio Público, ¿va usted a contrainterrogar? Sí, señoría. Adelante. Gracias. Buenas tardes, directora. Buenas tardes. En el kinder que usted dirige, solo existen 2 juegos de llaves del salón que utilizan como bodega, ¿cierto? Sí. Un juego de llaves lo tiene el señor Alfredo Parra. Sí. Y el otro juego de llaves lo tiene bajo su resguardo usted. Sí. El 23 de marzo, usted no autorizó utilizar ese segundo juego de llaves, ¿cierto? No. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Tome asiento, por favor. ¿Va usted a reinterrogar, señorita defensora? No, su señoría. Muchas gracias. Ha concluido su intervención en esta audiencia de juicio. Usted puede permanecer en el área que se encuentra destinada al público o puede abandonar la sala según lo decida. Ok, gracias. Solicito se ubique en el estrado a Alfredo Parra Barba. A fin de reiterar su identificación, le pido vuelva a proporcionar su nombre completo. Alfredo Parra Barba. Se ha exhortado al acusado para que se conduzca con verdad. Escuchamos su interrogatorio. Muchas gracias, señoría. Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría decir si sabe cuál es la situación que en este momento tiene usted legalmente? Sí, se me acusa de haber abusado sexualmente de un alumno en el kinder en el que doy clases. ¿Qué pasó el día 23 de marzo? Di mi clase como es habitual y al terminar guardamos los instrumentos en la bodega, algunos niños y yo, y posteriormente me retiré. Y posteriormente de que ingresaron al salón, guardaron los instrumentos, ¿qué fue lo que pasó posterior? Salimos del salón, ellos se fueron a su clase, que ese día correspondía a su clase de inglés. Yo me despedí de la gente de la escuela y me retiré. Es cuanto, señoría. Gracias. Usted tiene el derecho a guardar silencio a las eventuales preguntas que le pudiera formular la Fiscalía. Si usted, por el contrario, decide contestar las preguntas que le pudiera formular la Fiscalía, la información que usted aporte, eventualmente yo la puedo utilizar en su perjuicio. Sabiendo lo anterior, ¿cuál va a ser su deseo? Por recomendación de mi abogada, prefiero no contestar las preguntas de la Fiscalía. Bien, entonces le pido al agente de seguridad procesal dirija al acusado al lugar que originalmente ocupaba. Acabamos de escuchar el testimonio del acusado, un maestro de música de un kinder al que se le acusa de abuso sexual en contra de un alumno de solo 5 años. Continuamos. Voy a escuchar los alegatos de clausura, primero los de la Fiscalía. Pues bien, como lo pudo corroborar el tribunal en este juicio, la Fiscalía acreditó más allá de todo razonable que el hoy acusado, el señor Alfredo Parra Barba, realizó tocamientos sexuales en la víctima. Este testimonio se corrobora y adminicula con el testimonio de la señora Susana Aguirre, quien le vino a referir a usted claramente cómo se percató que el niño tenía escoriaciones, cómo lo lleva al médico y el resultado de esa exploración médica. También escuchamos aquí el testimonio de la psicóloga, quien sin ninguna duda concluyó que el niño presentaba signos de agresión sexual. Por todo lo anterior, señoría, le solicito le imponga la pena que señala el Código Punitivo de la materia en su grado medio, toda vez que el abuso sexual se considera agravado por tratarse de un menor de edad. ¿Es cuánto? Escucho el alegato de clausura de la defensa. Muchas gracias, señoría. Toda vez que tanto la psicóloga como el ministerial como la mamá han dicho que efectivamente hay un abuso y nadie lo niega y tampoco estamos negando que haya habido un abuso hacia el menor, pero no así lo han podido demostrar que haya sido mi representado. Él se presentó a trabajar y dio su clase. Salió, entregó sus llaves y se fue a su casa. No se quedó un momento más. Todo el mundo se percató que él estuvo dando clases en el patio, a la luz de todo el mundo. También, su señoría, tomamos en consideración que mi representado es maestro de esa escuela y que los niños lo conocen como el maestro de música, no como el grandote. Es cuanto, su señoría. Concluidos los alegatos, me dirijo a la señora Aguirre Mendoza y al señor Parra Barba, a
fin de comunicarles que tienen el derecho de realizar una última manifestación antes de cerrar el debate en este juicio. Sabiendo lo anterior, señora Aguirre, ¿qué tiene que decir? Yo quiero decir que mi hijo ya no es el mismo de antes y que sí me gustaría que se hiciera justicia, porque no se puede quedar algo así. Es un menor de 5 años que le cambiaron la vida y que el día de mañana va a ser un adulto con muchos problemas psicológicos, emocionales. Simplemente que pido justicia para mi hijo, porque esto no se puede quedar así. Nada más. Gracias. Señor Parra, ¿qué tiene que decir antes de cerrar este debate? Yo llevo 15 años trabajando en esta escuela. En estos 15 años nunca había tenido ningún problema con ningún alumno. Yo le pido a su señoría que no me castigue a mí por algo que yo no cometí, por tapar problemas que existen por otro lado, de los cuales yo no soy responsable. Ahora solo falta la resolución del juez, donde conoceremos si el profesor de música es culpable o es inocente. Veamos. Quien les habla considera que la Fiscalía acreditó, sin duda alguna, que el menor de 5 años de edad, en el aula con cortinas del kinder El Libro de la Selva, fue tocado en la zona genital y en la zona glútea. Se justifica con las manifestaciones de Susana Aguirre Mendoza, madre de la víctima, al igual que la doctora que lo examinó, y finalmente con la manifestación del perito médico que acudió a declarar en la presente audiencia. Los resultados de afectación psicológica en la persona víctima se demuestran claramente con la manifestación de Rosario Segura Sánchez, y por cuanto hace a la naturaleza del entorno en donde acontecen los hechos penalmente relevantes, se demuestran claramente con el ateste de Paulino Sosa Murillo y la propia directora de la institución académica que vino a declarar a este juicio, de nombre Leticia Ramírez Acosta. Estos hechos, considero, son típicos del delito de abuso sexual, delito de naturaleza dolosa que se realiza de manera consumada. Emito juicio de reproche en su contra y se le condena por el cargo de abuso sexual agravado en agravio de la persona de 5 años de edad de identidad reservada.